Desde el corazón del Copart, en medio del tráfico abarrotado de coches que buscan una segunda oportunidad en la vida, les traemos una bestia de las bestias de Porsche, un Porsche Cayenne Turbo, modelo 2017, un modelo relativamente reciente y con unas especificaciones que harían soñar a cualquiera. El youtuber Vlad decidió devolverlo a la carretera como una máquina impecable. Pero antes de empezar, no olviden suscribirte a nuestro canal y vamos a poner la introducción en alemán. Al principio, se fue con su remolque hasta la subasta de Copart en la ciudad estadounidense de San Diego. Recorrió una larga distancia hasta llegar a este enorme recinto de subastas. El camino ofrecía paisajes naturales preciosos, pero toda su atención estaba puesta en este coche. La distancia era de unos 138 kilómetros y le llevó alrededor de 1 hora y cuarto para llegar. Pero la verdad es que el Porsche valía la pena. Además, no iba a ser suyo cuando lo reparara, sino que sería para su amigo Serge. Llegó a la subasta y, como era de esperar, había muchísimos coches, algunos con daños leves y a precios muy buenos. Había muchas oportunidades para quienes buscaban auténticas gangas, pero para él, este era el hallazgo en el día, el más especial de todo el lugar. El coche solo había recorrido 27,000 kilómetros, una cifra muy baja para un modelo de 2017, lo que significaba que tanto el motor como la caja de cambios seguían en su estado original, sin un desgaste significativo. Esto, por supuesto, era una ventaja enorme que lo diferenciaba de los demás en esa subasta. Si uno se fijaba bien, podía notar que el golpe se concentró en la parte delantera. Afectaba al parachoques, las luces, la parrilla y, por supuesto, las ruedas. El sistema de suspensión seguramente necesitaría trabajo, aunque posiblemente fuera algo sencillo. A veces este tipo de problemas pueden ser complicados, pero aquí parecía que la cosa podía ser más simple. La sorpresa era que el intercooler, que enfría el motor, una pieza vital en un coche turbo y esencial para mantener el motor en buen estado, estaba intacto y en perfectas condiciones, lo que suponía un ahorro importante en los costos de reparación. La llanta tenía daños, pero la cavidad interior de la rueda no presentaba problemas y las partes estructurales internas estaban en perfecto estado. Así que en realidad no había ningún daño estructural. La base y toda la carrocería estaban intactas. El golpe ni siquiera se había acercado a esa zona. Y esa es la parte más importante en cualquier coche que haya sufrido un accidente, porque sobre eso se construye todo lo demás. Por lo tanto, los daños iban a ser en su mayoría estéticos, a menos que apareciera algo más durante la reparación, algo que por lo menos le daba tranquilidad al inicio de la compra. Tenía solo un pequeño arañazo lateral, insignificante en comparación con el golpe delantero. La parte trasera no había recibido ningún daño del accidente, todo estaba intacto, en su sitio, solo cubierta de polvo y suciedad por el aparcamiento y la carretera. Con un simple pulido volvería a lucir como nueva. En el otro lateral había un pequeño golpe que podría repararse con la técnica PDR, o reparación sin pintura, sin necesidad de repintar. Una de las ventajas de los coches en subastas es que a veces tienen un kilometraje muy bajo, quizás porque la aseguradora o el propietario decidieron deshacerse de ellos rápidamente. El interior de este Porsche era de un rojo muy distintivo, aportándole un aspecto deportivo y lujoso. No presentaba ningún desperfecto y estaba en perfectas condiciones por dentro. Además, había tenido un único propietario antes de llegar a la subasta, lo que indicaba que no había pasado por muchas manos, y a juzgar por su estado, había estado muy bien cuidado antes del accidente. La llave del Porsche estaba perdida, así que Vlad tuvo que ir a la oficina de Copart para intentar conseguirla. Tras una pequeña discusión con los empleados, consiguió recuperarla. Luego comenzó a asegurar el coche en el remolque, usando 4 correas, una para cada rueda, para fijarlo firmemente y que no se moviera durante el transporte. Comprobó que todo estaba bien asegurado y comenzó el viaje hasta su taller, donde lo dejó aparcado para el día siguiente. El primer problema con el que se encontró Vlad fue el de los bloqueos de las ruedas. Era un inconveniente pequeño en apariencia, pero complicado de resolver. No podía desmontar las ruedas debido a estos bloqueos, que son tuercas especiales que requieren una llave específica para quitarlas. El problema era que esa llave no estaba disponible. Intentó pedir la llave correcta al concesionario, ya que se supone que el distribuidor tendría un registro de este tipo de piezas, pero se sorprendió con lo complicado que resultó el asunto.
descubrió que existían más de 50 modelos diferentes de este tipo de llaves, lo que hacía la tarea muy difícil. Había una cantidad abrumadora de diseños y cada llave estaba hecha específicamente para un coche concreto, así que no quedaba otra opción que ir directamente a un concesionario oficial de Porsche. Cuando finalmente fue, allí lograron identificar el número exacto de la llave que necesitaba. Era la número 56, para así poder pedirla después. Luego regresó al taller para empezar a trabajar en el Cayenne. El primer objetivo era bajarlo del remolque, lo cual resultaba algo complicado, especialmente porque la rueda delantera izquierda estaba completamente inutilizada. Estaba totalmente torcida y ni siquiera giraba. Además de la rueda, la barra de dirección estaba rota, lo que hacía que la rueda no quedara recta. Esa pieza es la encargada de dirigir y mantener la rueda en su posición, por lo que, antes de bajar el coche, tenía que solucionar ese problema. En ese estado no se podía bajar, ya que podría dañar otras partes. Quitó la rueda y decidió soldar la barra de forma temporal para poder mover el coche. Fue una solución ingeniosa y suficiente para desplazarlo dentro del taller. Volvió a colocarla en su sitio, lo que permitió que la rueda quedara recta, consiguió una rueda de repuesto y la montó. Finalmente, pudo bajar el coche con éxito. Una vez dentro del taller, comenzó a desmontar cuidadosamente las piezas dañadas de la parte frontal, desde los sensores hasta los elementos más grandes, asegurándose de retirar todo con precaución. Revisó cada centímetro de la zona delantera con mucho detalle y confirmó que el daño era principalmente estético. Solo golpes en la carrocería, nada que afectara al chasis. Las piezas que sí debían reemplazarse eran, por ejemplo, el soporte del guardabarros. También descubrió que el intercooler necesitaba cambiarse, al contrario de lo que habían dicho sobre que estaba en buen estado. Varias partes del sistema de suspensión delantero tendrían que ser sustituidas y también la barra de unión, ya que la reparación temporal ya había cumplido su función y debía colocarse una nueva. El capó, en cambio, estaba intacto y sin daños. Por supuesto, las piezas nuevas tenían que ser de Porsche. Decidió no instalar nada genérico para mantener la calidad del coche, ya que las piezas originales de Porsche garantizan un rendimiento óptimo y una mayor durabilidad. La primera pieza que recibió fue el soporte plástico del faro delantero, encargado de sujetarlo y fijarlo perfectamente en su posición, junto con un soporte metálico especial para el guardabarros. Una estructura resistente que da soporte al guardabarros nuevo. También recibió un guardabarros completamente nuevo, su extensión inferior que lo completa, 2 conductos de aire, uno interno y otro externo para el radiador, un parachoques delantero con su parte inferior, las rejillas laterales del lado izquierdo y, por último, las luces antiniebla. Comenzó con lo más importante, el amortiguador del sistema de suspensión. El que consiguió era usado, porque uno nuevo resultaba extremadamente caro, como suele suceder con las piezas de Porsche. En cambio, la barra de unión sí era nueva. Quitó la rueda y procedió a desmontar el amortiguador viejo, así como la barra de dirección. Después, instaló el amortiguador nuevo, asegurándose de apretarlo bien, ya que si no se monta correctamente, puede producir un fuerte ruido de golpeteo. Con eso, terminó la parte de la suspensión y dejó todo en su sitio, perfectamente ajustado. Luego montó el nuevo guardabarros, colocó la rueda y ajustó con precisión las holguras entre el guardabarros y la puerta, dejándolas como si vinieran de fábrica. Así, el coche quedó listo para pintar. Lijó todo el guardabarros y parte de la puerta para eliminar cualquier arañazo. Las piezas que se pintarían serían el guardabarros, la puerta y el parachoques delantero. El resto del coche estaba en perfecto estado. Una vez acabado esto, llegaron las demás piezas. Un intercooler nuevo del concesionario y una barra de refuerzo superior nueva, ya que la anterior estaba dañada. Retiró la barra vieja y desmontó todas las piezas metálicas y plásticas del frontal para poder extraerla. Luego instaló la nueva barra y montó el intercooler nuevo. Finalmente, desmontó las 4 llantas y las sustituyó temporalmente por ruedas de repuesto algo más pequeñas de lo habitual. Estas ruedas de repuesto son muy ingeniosas y prácticas, ya que ahorran espacio en el maletero, reducen el peso de forma notable y, al mismo tiempo, permiten circular durante un tiempo limitado y a baja velocidad únicamente hasta reparar la rueda original. El plan era llevarlas a un taller especializado para pintarlas con pintura en polvo de color negro. Este tipo de pintura en polvo es más duradera,
resistente a los arañazos y a las altas temperaturas. La elección del color no era algo al azar. Debía ir perfectamente a juego con el color original del coche. Incluso las pinzas de freno se pintarían. También desmontó las molduras laterales que adornan los costados, para pintarlas del mismo color del coche, ya que complementan visualmente los guardabarros y aportan un toque estético a las puertas. Aquí, Vlad entra en los detalles del plan de pintura que convertiría a este coche en una auténtica obra de arte cuando estuviera terminado. Las molduras, los espejos laterales y las llantas irían todos en negro metálico brillante. Después, comenzó a desmontar los faros traseros y a quitar por completo el parachoques trasero. La puerta tenía un pequeño golpe que, como ya mencionamos, se repararía con la técnica PDR, sin pintura, una de las grandes ventajas de este método, ya que preserva la pintura original del coche. Además, el golpe no era lo suficientemente profundo como para dañar la pintura original, algo que fue una suerte porque así no tendría que pintar toda la puerta. Preparó primero la parte inferior delantera del parachoques, el alerón del parachoques trasero y todos los guardabarros, incluyendo las piezas adicionales que se montan sobre las llantas. Esta preparación consistía en una limpieza minuciosa de todas las piezas y su lijado. La limpieza aseguraba que no quedara polvo ni ninguna otra sustancia sobre la superficie, mientras que el lijado garantizaba que la pintura se adhiriera correctamente y no se descascarillara con el tiempo. En primer lugar, mezcló la capa base, que daría el color principal. Esta mezcla debía ser muy precisa para lograr exactamente el mismo tono del coche, ya que el color es lo que le daría el aspecto final. Aplicó 2 capas de esta pintura base para asegurarse que el color quedara perfectamente uniforme y sin marcas de brocha o pistola de pintura. Después, aplicó 2 capas de la pintura transparente, que es el barniz o capa final. Esta capa es la que le da ese brillo elegante a cualquier coche, y además protege la pintura contra las inclemencias del tiempo y pequeños arañazos. Una vez finalizada la fase de pintura, comenzó el trabajo práctico de montaje. Primero ensambló el parachoques trasero, lo que incluía instalar todas las piezas pequeñas que forman parte de él, soportes, rejillas traseras, luces y muchos otros detalles en los que es fácil perderse si no se tiene un orden. El parachoques mejoró muchísimo en apariencia, especialmente después de que la parte inferior fuera pintada del mismo color que el coche. La diferencia en el resultado final era muy evidente. Tras terminar el montaje, colocó el parachoques en su lugar. El proceso era como armar un puzzle, requiriendo concentración para evitar romper las grapas y asegurarse de que los tornillos quedaran en sus posiciones correctas, evitando huecos o desajustes. Luego, montó correctamente las luces traseras y colocó el alerón que va justo sobre el maletero. Este alerón ayuda a estabilizar el coche a altas velocidades y, en mi opinión, es uno de los elementos más llamativos del diseño del Porsche Cayenne, además de aportarle un toque muy deportivo. Pasemos ahora a las llantas. Se les hizo una restauración completa y se pintaron de negro, un color que combina perfectamente con el Porsche Cayenne. Negro y rojo, para mí, son de las combinaciones más distintivas en este modelo. Además, se montaron neumáticos nuevos de la marca Michelin, conocida por su gran calidad y excelente rendimiento en carretera, lo que garantiza el máximo nivel de seguridad y confort en la conducción. Quitó las ruedas antiguas y colocó los aros protectores de los guardabajos. Además de darle un aspecto atractivo, estos protegen los bordes de golpes leves. Después montó la llanta correspondiente, repitiendo el mismo procedimiento en el resto del coche. Una vez terminado, instaló los estribos laterales, lo que hizo que el coche se viera más ancho, ya que eran del mismo color de la carrocería. Sin embargo, después de montar las llantas, detectó un problema en la suspensión delantera. Este fallo no era muy evidente al principio, pero ahora saltaba a la vista. Había una diferencia notable en la distancia entre la rueda y el guardabarros en ambos lados. En un lado, la rueda estaba demasiado cerca del guardabarros, mientras que en el otro había suficiente espacio como para meter 4 dedos. Evidentemente había que solucionarlo de inmediato, para que el coche pudiera circular correctamente y con un equilibrio adecuado. El origen del problema estaba en el brazo de control, o brazo de suspensión inferior. Por suerte, tenía uno nuevo listo para instalar. Ya había reemplazado anteriormente el amortiguador y la vara de dirección, así que este brazo era la última pieza principal de toda la suspensión que quedaba por cambiar. Desmontó el brazo viejo y lo retiró del coche, colocando el nuevo en su lugar.
Con esto, el Porsche quedó perfectamente ajustado en cuanto al sistema de suspensión, muy estable y listo para rodar. Solo faltaba hacer una correcta alineación de las ruedas. Para ello, sacó el coche del taller y lo probó conduciendo alrededor, verificando que todo estuviera en orden, sin ruidos extraños y con buena estabilidad. Obviamente no lo conduciría a largas distancias ni por autopista antes de realizar la alineación, así que llevó el coche a un taller especializado llamado Auto and Sprint Repair, con el que Vlad colabora habitualmente para este tipo de trabajos. Nada más llegar, subieron al Porsche el equipo de alineación, una máquina controlada por ordenador que mide con gran precisión todos los ángulos de las ruedas. Mientras revisaban las ruedas, notaron que había un poco de juego en algunas piezas del sistema de suspensión, algo normal después de cambiar componentes en ese sistema. Durante la elevación del coche en el elevador para inspeccionarlo por debajo, Vlad observó que la parte inferior del vehículo estaba extremadamente limpia, prácticamente como nueva. Una vez finalizado el trabajo de alineación, los resultados aparecieron en la pantalla. Todas las medidas estaban dentro de la zona verde, lo que significaba que cumplían con las especificaciones originales de fábrica. Confirmaron también el ángulo de caster, un valor muy importante que influye en la estabilidad del coche a altas velocidades. Ahora estaba ajustado en 8.6 grados ambos lados, un número excelente. Con la alineación hecha, el coche estaba listo para montar el resto de las piezas delanteras. Vlad regresó al garaje y trajo el parachoques delantero, en el que se notaba que todas las piezas plásticas habían sido pintadas de negro, dándole un aspecto deportivo y muy atractivo. Primero desmontó los faros para poder colocar correctamente el parachoques. Luego lo instaló en su sitio, volvió a montar los faros en su posición y colocó todas las piezas pequeñas que van detrás del parachoques, como los sensores y las luces antiniebla. También montó nuevamente el aro del guardabarros y, por último, las llantas. En ese momento, el frontal del coche lucía como nuevo, como si nunca hubiera sufrido un golpe. Sacó el Porsche a dar una vuelta corta para probarlo después de la alineación y comprobó que circulaba de forma totalmente estable, sin desviaciones, lo que confirmaba que el trabajo de alineación había quedado perfecto. Sin embargo, se dio cuenta de que los faros delanteros no funcionaban correctamente. Las luces diurnas, o Daytime Running Lights, y las luces largas funcionaban bien, pero las cortas no encendían. Además, aparecieron varios códigos de error en el cuadro de instrumentos, lo que indicaba un problema de programación en el sistema de iluminación. Esto significaba que los faros necesitaban ser reprogramados, ya que se trataba de faros inteligentes que requieren configuración a través del ordenador del vehículo. Así que llevó el coche a un técnico especializado en este tipo de trabajo para que lo hiciera. Se suponía que este técnico contaba con un ordenador nuevo capaz de realizar el reajuste del sistema de faros. Vlad dejó el coche allí para que pudiera trabajar con calma, y, después de unas horas, el técnico lo llamó para avisarle de que el coche estaba listo, y que los faros delanteros ya habían sido reajustados y reprogramados correctamente. Este trabajo le costó $156. Tras este paso, era necesario revisar las luces traseras, los frenos y también realizar una inspección de emisiones. Esta revisión garantizaba el buen estado de los frenos y de los neumáticos instalados, además de comprobar todas las luces, intermitentes y cualquier otro elemento eléctrico. El control de emisiones confirmaba que el coche no expulsara gases contaminantes por encima del límite permitido. Cuando terminó, Vlad recibió todos los certificados necesarios que acreditaban que el vehículo estaba en buen estado y cumplía con las normativas. El siguiente paso era acudir a la oficina local de vehículos motorizados, llamada Local DMV, la Dirección de Tráfico o la Autoridad de Matriculación de su zona, para realizar la verificación del número de identificación del vehículo. Allí abrieron del capó y un empleado especializado comprobó el número BIN, que es el número de chasis, así como la etiqueta de emisiones presente en el vehículo, para asegurarse de que coincidía con la documentación. En ese momento, Vlad ya tenía todos los papeles en regla para obtener las placas de matrícula. Con la parte burocrática finalizada, regresó al taller para iniciar la última etapa: el lavado y detallado del coche. Un especialista en limpieza llegó y comenzó a dejar el Porsche literalmente como nuevo, realizando un trabajo minucioso tanto en el interior como en el exterior, puliendo y limpiando las llantas y dejando el habitáculo
impecable. Ahora el coche estaba completamente listo para ser entregado a su propietario, Serge. La última imagen fue la del Porsche saliendo del taller después de haber vuelto a la vida. Hemos visto todos los detalles de su reparación de principio a fin, paso a paso. Muchas gracias si has llegado hasta este punto del video. Sé que a ti te gustan más los casos en los que hay reparación mecánica que trabajos únicamente de carrocería. Y en este caso, el accidente del Porsche no fue algo catastrófico. Pero asegúrate de estar suscrito al canal y prepárate para los próximos videos, que serán muy potentes. No olvides dejar en los comentarios qué coches te gustaría ver en las próximas restauraciones. Nada más. Adiós.